tardes, muy feliz día a todos los papás. Me da gusto ver que ahorita lo vi un poco vacío al principio del auditorio, pero me da gusto ver que aún así sigue viéndose nutrido. Y bueno, también con justa razón sé que muchos han de andar festejando, bien merecido se lo tienen, no en vano trabaja uno. Y de vez en cuando está muy padre que se tomen el tiempo de estar en familia. Y hoy es un día especial. La verdad que este tema siempre me conmueve, muchas veces me lleva a las lágrimas. Y fui intencional en no tratar de llorar ahorita en la mañana, porque el tema de la paternidad, de Dios es en sí algo sumamente profundo. Así que ¿por qué no oramos y disponemos nuestro corazón para que nuestro Padre haga con Él y con nuestro entendimiento todo lo que Él quiera? ¿Sí? Señor, te damos gracias por este día, Padre hermoso. Gracias por estar aquí juntos, reunidos, festejándote, festejando que tú nos has hecho al igual que tú y de todas las formas en que pudiste haberte relacionado con el hombre. Escogiste la forma de un padre, Señor Jesús. Gracias porque eso nos dice tanto de tu corazón y con ese amor que nos amas, Dios. Queremos que tú sigas hablando a nuestra vida, afirmando lo que creíamos que ya sabíamos, revelando aquello que estaba escondido, enseñándonos cosas que no habíamos escuchado antes. Lo que sea, Dios, utiliza este momento para que podamos ser bendecidos y edificados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de Oseas 11:1. Y cuando queremos conocer el corazón paternal de Dios, creo que es uno de los mejores capítulos de la Biblia para hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que demuestra de manera muy clara la intención, la forma en cómo Dios está constantemente buscando a sus hijos. ¿Sabes? En otras religiones, en cada una de todas las otras religiones, el hombre busca al Dios de que se trate. Pero en el cristianismo, que no es una religión, tenemos una historia, toda una narrativa donde Dios está buscando al hombre. Y esta es una constante a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Entonces, cuando leemos capítulos como este, no nos queda duda acerca de cuál es el verdadero corazón de Dios para con sus hijos. Y ese es el de un padre. Este es el de alguien que, lejos de quedarse distante, lejos de estar enojado, lejos de ser alguien que no pueda relacionarse afectivamente con sus hijos, Él decide buscarnos constantemente. Desde la eternidad, en su infinito poder, Él sigue buscando encontrar al hombre. Y para no hacerla más de acá, Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Me voy a saltar al versículo 3 porque quiero enseñarte otra cosa. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano. Me salto hasta el 4. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Y ese es el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Bueno, en este amar, enseñar, guiar, alimentar, creo que estamos englobando básicamente aquello de lo que se trata ser padre. Y Dios mismo se pone a Él como el modelo perfecto para ser padre. ¿Y qué significa ser padre? Algunos de sus significados son fuente, protector, uno que nutre, proveedor, progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, maestro, líder, cultivador, generador, transmisor, adiestrador, sustentador, patriarca,
organizador, defensor, uno que lleva la carga, estabilizador, animador, gobernador, mentor y modelo. Y si usted quiere más significados, podemos seguirle buscando porque vamos a encontrar mucha más información acerca de lo que es ser padre, porque así de profundo es. Porque este modelo no nace de la raza humana, este modelo nace de Dios. Por eso es así de profundo, por eso es así de fuerte el vínculo que hay con nuestros hijos. Por eso es así de fuerte el vínculo que hay entre Dios y nosotros. Y nada puede romper ese vínculo. Pero lejos de que ese vínculo se rompa, sí hay otras cosas que nos pueden hacer que perdamos de vista esa relación. Y ve cómo lo dice precisamente en este mismo capítulo que estábamos leyendo. Así como dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dice, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. ¿Quién se aleja? ¿Dios del hombre o el hombre de Dios? Creo que aquí está la respuesta. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a otros ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, pero no sabe, le importa que fui yo quien lo cuidó. El versículo 4, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria, a una nación extranjera. Y nos hemos encontrado, yo creo que tú y yo, en esta situación muy a menudo. Cuanto más nos alejamos del amor del Padre, cuanto más nos alejamos de sus brazos, de su alcance, más cerca estamos de volver al lugar donde empezamos, de volver a ese lugar de cautividad, de volver a un lugar donde no había contentamiento en nuestro corazón, donde éramos esclavos de nuestros deseos, esclavos de muchas otras cosas. Lo único que trajeron a nuestra vida fue falta de contentamiento, fueron heridas, fue rechazo. Y eso es lo que pasa, y ese es el dilema constante de Dios para con sus hijos. Dios busca a sus hijos, pero a veces sus hijos buscan la manera de estar lejos de Él. Y hoy viene a colación precisamente la película de Búsqueda Implacable, que es esta película, que si no la has visto te la platico muy rápido, está muy buena. Es un padre que resulta ser un agente entrenado de cierta organización militar o paramilitar de Estados Unidos. El cuate era un crack. Tiene una hija con su ex esposa, por lo tanto la hija vive lejos de él. Y bueno, esta hija va a hacer un viaje muy extraño, que de pronto el papá dice, bueno, ¿a qué vas a París, mija? O sea, pero bueno, la mamá insiste y le dice, ¿para qué se lo prohíbes? Tú se lo tienes que autorizar. Bueno, el papá accede a regañadientes, le da la autorización a su hija para que se vaya a un viaje en el que él no estaba de acuerdo, y la hija desobedece algunas instrucciones que su papá le da y termina siendo secuestrada. Y así es Dios, igual que este papá. Es un papá que no tiene a nadie contra su voluntad. Es un papá que no tiene a nadie por la fuerza. Y así es el amor de Dios para con nosotros. No estamos con Él y en Él a la fuerza. Estamos en Él porque buscamos contentamiento, porque buscamos cercanía. Para no hacerte la historia muy larga, esta chica desobedece y es secuestrada, y su papá va hasta el otro lado del mundo, vence a los secuestradores y rescata a su hija. Perdón que ya te arruiné la película, pero tenía que llegar a algún punto. Vale la pena verla. Te la platiqué así muy someramente para que la disfrutaras aún. Y ese es Dios, ese es el corazón de Dios. Hace una búsqueda implacable de sus hijos, una búsqueda implacable de reencontrarse con nuestros corazones, una búsqueda constante de que nosotros, que estábamos lejanos, nos acerquemos,
de que nosotros, los que creíamos que por nuestras fallas no podíamos estar nuevamente con Él, nos demos cuenta de que la puerta está siempre abierta para regresar a casa. Y voy a dejar un poquito esa línea de la predicación porque me quiero ir a otra, un poco más profunda. Si Dios es el Padre perfecto, entonces Dios es el modelo que tú y yo precisamos para ser padres. Efesios 5:1 dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Yo creo que todos quisimos imitar a nuestros padres cuando estábamos pequeños. Aún hay muchas cosas que nos gusta hacer igual que ellos. A mí me encanta saber que me llamo exactamente igual que mi nombre, que mi padre y que mi abuelo. No sé, quizás no había mucha imaginación. A mi abuelo le dijeron: te vas a llamar Manuel Alberto. A mi papá le dijeron: te vas a llamar Manuel Alberto. Y a mí me dijeron: pues te toca. Y me gusta, no sé por qué. Cosas tan sutiles como su firma y la mía son sumamente parecidas. Dije: pues no la voy a pensar tanto. Pues él se llama Manuel Alberto Jaques, igual que yo. Pues ahí le hago más o menos los mismos garabatos. Cosas tan sutiles como esas nos gusta tener en común con nuestro Padre. Y conforme vamos creciendo, y sobre todo me ha tocado conocer a hombres maduros que han perdido a sus padres ya, más recurrente se vuelve esta práctica de imitar lo que hizo tu papá, las cosas buenas, aquellas enseñanzas. Dios es nuestro Padre perfecto, y entonces el llamado es que nosotros seamos el modelo de Dios para nuestros hijos. Sí, así es. Porque la primera Biblia que tus hijos van a leer está de carne y hueso. Porque ellos, ¿cuánto tardarían tus hijos en leer? ¿Unos 4 o 5 años más o menos? 5 y medio. Pues bueno, no puedes esperarte 5 años hasta que aprendan a leer para que conozcan a Dios. Ellos van a empezar a conocer a Dios a través de cómo es su papá. Y esa es una responsabilidad que se escucha bien bonita, pero está muy fuerte. El primer encuentro que mis hijos van a tener con Dios es a través de su Padre. Y Dios así lo ha dispuesto. Y Dios ha dispuesto replicar este modelo de paternidad que Él ejerce desde la eternidad para con nosotros. Así que nosotros debemos de ganar a nuestros hijos para Dios y no para nosotros mismos. Entonces, replicando este modelo, Dios le dice 3 palabras claves al pueblo de Israel en Oseas 11:1. Te amé, le enseñé y lo guié. Y esas 3 palabras claves son para nosotros el parámetro para cómo llevar nuestra relación con nuestros hijos. Punto número 1, un buen padre ama a sus hijos. Y la mejor manera en que un padre ama a sus hijos es amando a la madre de ellos. Por ahí empieza todo, mis hermanos. Por ahí empieza todo. Yo quiero amar a mis hijos, entonces tengo que ver que mis hijos vean cómo su papá ama a su mamá. Y si tú no estás casado o si tú no vives junto a la madre de tus hijos, ¿qué crees? No te salvaste. Le debes el mismo respeto, le debes la misma honra, no por ella, no por ti, por tus hijos. Porque esa es una manera en cómo tus hijos se van a sentir amados, por la manera en cómo su padre ama a su mamá. Un verdadero padre ama a sus hijos, sí, pero amor no es comprarle cosas a alguien. Amor es que tú seas el regalo. Es decir, muchas veces queremos cambiar nuestro tiempo con nuestros hijos por dádivas. Queremos cambiar nuestro amor con regalos. Queremos cambiar nuestro afecto con cosas. ¿Y qué crees? ¿Qué va a producir eso en el corazón del hijo? Un deseo insaciable por lo material. Un deseo insaciable
por los bienes materiales. ¿Y qué producen los bienes materiales? Nada. Una sensación de vacío nada más. Dura una fracción de segundo. Esto que sientes cuando te compras algo nuevo, a veces me gusta tomarle el tiempo. Cuando tienes algo nuevo, ropa, un celular, algo, que lo estrenas, neta, creo que no dura ni 20 minutos la emoción de tengo algo nuevo. Es tan efímero el placer que nos dan los bienes materiales. Y luego es tan hueco. O sea, y no te estoy condenando de ninguna manera que tengas muchas cosas. Pues nada más no busques que el contentamiento de tu vida esté en tener cosas chidas. Cómprate cosas chidas. Muy bien, te felicito. Nada más que no intentes que tus hijos se sientan cercanos a ti a través de lo que les compras. Tu papá, tú eres el regalo. Tú eres eso que tiene que acercarse a ellos. Tú tienes que ser esa respuesta a sus inquietudes, esa respuesta a sus necesidades. Muchas veces los vemos distantes, los vemos dispersos, perdidos, pero lo que están gritando es: papá. Toda la sociedad grita a una sola: necesitamos padres. Necesitamos padres. Y de hecho, toda la depravación que vemos en el mundo, discúlpenme si esto sí los condena, pero es la consecuencia de un mal ejercicio del rol del varón en la casa. No tendría por qué ser el mundo como es si el varón hubiera tomado responsabilidad, hubiera tomado compromiso y valor que se requiere, que es difícil, pero definitivamente la situación de nuestra sociedad sería muy, muy diferente si hubiéramos tomado nuestro rol de verdadero protector, de verdadero guía, pero sobre todas las cosas, de hacer lo que Dios hace, que es amar a nuestros hijos. No permitas que las cosas amen a tus hijos por ti. No permitas que nadie más ame a tus hijos por ti, porque el amor paternal es insustituible. Una vez me topé con un varón que decía: no, es que mis hijos fueron muy independientes. Mis hijos fueron muy libres desde pequeños, se fueron, hicieron su vida, estudiaron. Y yo me preguntaba: ¿y eso anulará el vínculo de la paternidad? Claro que no. El vínculo de la paternidad es un vínculo eterno, es un sello de Dios mismo. Así que si tu hijo es muy independiente, que si es medio melancólico, así taciturno, y es medio artista y a veces no entiendes lo que hace, que si es muy arrebatado, muy acelerado y tú eres alguien tranquilo, no tomes eso como una excusa para alejarte de él, porque te necesita. Tú eres la mayor dádiva que tu hijo puede recibir, papá. De la misma manera que el amor de Dios es insustituible para nosotros, de la misma manera que la dádiva de Dios no han sido bienes materiales, sino fue su propio amor a través de su hijo. La dádiva perfecta para tu hijo, papá, eres tú mismo. Así esté bigotón, barbón y más fuerte que tú, te necesita. Así sea un niño que todavía no entiende nada de la vida, te necesita. Así sea una señorita, te necesita. Nuestros hijos necesitan la dádiva de un padre. Siguiente punto. Oseas nos dice: ay, se me olvidó rápido, me regreso. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar. Un buen padre enseña e instruye a sus hijos. Ve cómo dice Génesis 19, 18-19 en la NTV. Está hablando de Abraham. Dios habla de Abraham. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Voy a dejarte que lo medites un rato. Pausa publicitaria, no se crean. Si hace calor y se seca muy rápido la boca.
a ver, Señor, entonces, por lo que leí ahí, quiere decir que las promesas de Abraham estaban sujetas a que él ordenara a sus hijos y a sus familias que se mantuvieran en el camino del Señor haciendo lo que es correcto. Sí, porque dice Dios, entonces, o sea, cuando eso suceda, yo haré por Abraham lo que he prometido. Wow. ¿Y qué si las promesas de Dios que hemos esperado y que probablemente no estamos viendo para nuestros hijos son el resultado de que no hemos sido diligentes enseñándoles las cosas que Dios nos ha hablado? Si no hemos sido diligentes hablándoles, instruyéndolos. Ve cómo decía Moisés al pueblo de Israel: por tanto, guárdate y guarda tu alma, Deuteronomio 4, 9 y 10, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y de qué cosas hablaba Moisés? Pues de todos los milagros, del mar abierto delante de ellos, de la columna de fuego en la noche, de la nube que los cubría en el día, del agua de la piedra, de todos los milagros que habían visto. Yo me pregunto si, papá, hemos tenido realmente la oportunidad de compartirle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si hemos podido realmente abrir el corazón y decirles: hijo, esto que tú estás viviendo, yo también lo viví. Y no te digo esto para que tú te sientas miserable porque no puedes resolver esta situación. Te digo que yo también fui miserable en este momento de mi vida, pero Dios me iluminó después. O hijo, yo tomé esa decisión y luego atravesé este bache y este problema. Y si no hubiera sido por la mano de Dios, no estaría aquí ahora. Entonces, por favor, obedéceme. ¿Cómo cambia la tónica? ¿Cómo cambia la narrativa de eso al porque soy tu papá? Porque te estoy diciendo, porque aquí se hace lo que digo. ¿Cómo cambia la tónica y la narrativa cuando instruimos? Y esto no quiere decir que pierdas autoridad. Pero sí requiere, mira, mucho corazón y requiere mucha cabeza. Y cuando estamos enojados, ni tenemos corazón ni tenemos cabeza. ¿Cuál es el consejo, la moraleja? No intentes instruir cuando estás enojado. No intentes darle lecciones al niño en el momento en que estás tú sobrepasado por lo que te está provocando. Es de humanos que nos sintamos así. Todos alguna vez nos hemos visto desesperados o exasperados por alguna actitud. Y a veces cuando esta se reitera y dices: es que es la quinta, es que es la 10ª vez que le digo es un cabezón. Hay un proverbio que me dio mucha risa que dice, me da risa, se escucha mal como que me da risa, pero es que decía: corrige a tu hijo mientras haya esperanza. Ahorita te paso la cita. Pero no intente tu alma causarle la muerte. Como si supiera Salomón que de repente llegue ese punto de tu vida donde dices: es que lo quiero ahorcar. En el momento de la desesperación no puede darse la instrucción. Entonces, o nos calmamos en el momento o nos calmamos siempre. Y entonces viene mi hijo, es la 17ª vez que te digo en 24 horas. Pero necesitas entender que esta decisión está errónea por este motivo, que esta decisión te va a llevar a esto. Instruir a nuestros hijos. Y parte de la instrucción hay un entrenamiento y una disciplina. Me encanta cómo dice Oseas que lo llevaba de la mano. ¿Te acuerdas cómo los guiábamos cuando estaban aprendiendo a caminar? O quizás lo estás haciendo ya ahorita. Si el niño se suelta de tu mano, se va a poner un santo. ¿Y qué pasa cuando están aprendiendo? Primero lo quieres empujar poquito y luego lo quieres detener. Es que es una cosa muy extraña esto de ser papá. Ándale, mijo, sí, ya suéltese, porque no le quiero andar cargando. Y luego ya aprendió, no, deme la mano, porque sale corriendo y se cae. Es un equilibrio
siempre. Pero hay un entrenamiento, hay una diligencia, hay una constancia en nuestra interacción con ellos que les permite salir adelante. Proverbios 29:15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y en la versión Manuel habla y dice: y a su padre también. Porque todos vemos al niño consentido en el centro comercial haciendo el mega berrinche y todos decimos: uy, si fuera mi hijo. Y luego te la aplican y no hayas dónde meterte y dices: pues ahí lo echo en un carrito a ver quién se lo lleva. Están muy serios, pero vamos a relajarnos. La disciplina es la certeza de la paternidad. La disciplina es la certeza de la paternidad. ¿Te lo estás inventando, pastor? No, checa. Hebreos 12:7-11. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si yo no estoy disciplinando a mis hijos, entonces no estoy ejerciendo por completo el rol de padre que Dios me ha puesto. La disciplina es este sello, mijo. El papelito que dice esta acta de nacimiento verdecita, que dice que eres mi hijo, me faculta para disciplinarte. Ese es el sello. Porque dice también aquí en Hebreos que si no los disciplinamos es como si fueran ilegítimos. Otras versiones más drásticas dicen: porque son hijos y no bastardos. Es el sello legítimo de la paternidad. Y me encanta como dice casi al final, en versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A alguien le gusta la disciplina? Pues depende, ¿verdad? Depende. Implementarla está chido, pero implementártela cambia la cosa. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no es de una vez, es un ejercicio continuo, es un ejercicio de amor. ¿Por qué? Porque si yo te pongo a hacer 1000 sentadillas, te van a tronar las piernas. Entonces yo te tengo que ir ejercitando poco a poco. Y vas a ir haciendo tantas y tantas y tantas series y tantas series, poco a poco. Así la disciplina se va dando de forma natural. Si no puedes poner a cargar a tu hijo un peso que su inteligencia emocional, que su espíritu, que su madurez no le permiten cargar, es un peso que se va poniendo ahí paulatinamente. Siguiente, porque se están durmiendo. Un buen padre es responsable por sus hijos. Y esto sigue dentro del tema de la enseñanza. Y la pregunta es: ¿quién está criando a tus hijos? ¿Quién está criando a tus hijos? ¿YouTube? ¿Los influencers que ven? Digo, hay algunos muy interesantes. Hay algunos que tienen contenido increíble, cultural, creativo, de toda índole. Hay muy buen contenido en YouTube para que no satanicemos las redes sociales. Pero también hay cada remedo que yo digo: ¿cómo este cuate puede darse la libertad de grabarse y estar diciendo una sarta de tarugadas de lo que sea? El otro día un cuate, que no les voy a decir cómo se llama, se pone a enseñar de Jesús, según él. Y él estaba contando, él había descubierto el hilo negro del cristianismo. Y no, y es que Jesús se iluminó, y o sea, pues ¿cuál fumó? Jesús tuvo un encuentro con una conciencia superior y murió porque no quería pagar impuestos. O sea, sin ningún fundamento histórico, ninguna fuente teológica, nada. O sea, de sus puros viajes se lo sacó. Millones de reproducciones en Facebook. Y yo: no puede ser que este contenido esté ahí.
Y luego pues ni modo de reportarlo como ofensivo, nada, pues se ofende. Entonces, aguas con lo que están viendo. Seamos nosotros el filtro de la doctrina. Que si viene tu papá y te dice, oye, está ese youtuber diciendo que Jesús murió porque no le pagaba impuestos a Roma. No, mijo, mira, déjame decirte que el sacrificio de Jesús fue algo mucho más profundo que eso. Pudo haber tenido una onda política en la superficie, pero en el fondo esto es mucho más profundo que eso. La salvación de nuestra alma mediante la redención de nuestros pecados. Y créeme que tu hijo se va a quedar, qué fregón es mi papá. Tenemos que estar siempre dispuestos a presentar esa defensa. Es que mi abuelita me dijo, es que la maestra me dijo. No, el padre eres tú. No sabes lo fácil que asimilan otra cultura. De pronto me he encontrado a Max diciendo palabras en español de España. Se me fue la palabra. Dice, de repente ha dicho guay, de repente ha dicho no dice jitomate. Dice palabras, o sea, cambia las palabras como lo hablan los españoles. Pues ¿por qué? Porque de repente le han salido 2 o 3 caricaturas ahí en YouTube Kids donde el doblaje está en español de España. Entonces ya el niño es mitad gallego también. Rápido. En la vida, en la casa se ha utilizado la palabra guay para decir chido. Esto significa guay, que está chido. Jamás la hemos dicho ni su mamá ni yo. Y él ya la tiene. Él ya la reproduce. Y si eso es con algo tan simple, ahora imagínate con algo más profundo. Ellos están expuestos a tanta información que nosotros tenemos que estar al tiro, como decimos los cholos. Al tiro. Atentos, diligentes a instruirlos. Por último, un buen padre guía a sus hijos. Primera de Tesalonicenses 2:11 y 12. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos en que lleven una vida que Dios considere digna. Un buen padre anima a sus hijos. Sabes, no todo es disciplina, no todo es horarios, no todo es rutina, no todo es rigidez. Nosotros somos sus primeros fans. Nosotros somos sus primeros porristas. Nosotros somos sus primeros seguidores. Hoy los chicos dan mucha validación al número de seguidores que tengan en una red social. Y si ellos están interactuando con una comunidad digital, entonces su aprobación proviene de esa comunidad digital a quienes no conocen en muchas ocasiones. Y esto puede crear mucha falta de autoestima, puede crear nociones de desánimo, de depresión cuando esta aprobación baja. Pero si su aprobación empieza en casa, si tú dices, mijo, pues está raro que estés bailando hoy en TikTok, pero pues bailas chido, nomás cuida las formas. Tú sé su primer fan, tú sé su primer seguidor, tú sé el primero en darle like a sus publicaciones. Sí, porque sí los podemos bajonear cuando les decimos, oye, ¿por qué estás subiendo esas fotos? Pero si hace algo bien, dale una palabra de ánimo. Somos los primeros en alentarlos. Y quizás a veces es difícil porque nosotros nunca recibimos una palabra de ánimo. He conocido varones de Dios, hombres exitosos, profesionistas, deportistas, que la han roto en todas las áreas. Y de pronto platicándose se quiebran y dicen, cuando gané tal campeonato, lo único que buscaba era que mi padre me dijera bien hecho. No era el mugre equipo, no era la copa, no era la adrenalina, era la aprobación de mi padre. Así de importantes son nuestras palabras. No sé si me puedes ayudar, Abraham. Un buen padre anima a sus hijos y un buen padre consuela a sus hijos. A veces solo hace falta el abrazo. A veces sin explicación,
sin que lo merezcan, sin que haya un estándar en base al cual tú y yo determinamos cuándo es digno o no de una demostración de afecto físico. Es indispensable que vayamos y los abracemos, que seamos esa fuente de consuelo para sus vidas. ¿Qué? Pero si no está llorando, no sabes. No sabes. A veces está necio el niño. Perdón que te hable en metáforas. Mi experiencia de padre es de 5 años y fracción. Hasta ahí topa. Pero a veces está necio y no sabes ni por qué está necio. Y a veces lo que quiere es nada más un abrazo. Y como que lo resetea. Como que dicen: ah, caray, ¿por qué estoy actuando así? Me aman, me ponen atención. Estoy desvariando. Un buen padre consuela a sus hijos mucho más cuando realmente están sufriendo por algo. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿A qué aspiramos tú y yo? A que nosotros veamos a nuestros hijos sirviendo al Dios de su Padre, no a la religión, no a la iglesia, no a las prácticas de su Padre, no a las tradiciones de su Padre, al Dios de su Padre, al Dios vivo. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia nuestras generaciones? Y para concluir con la primera línea de la predicación, la que dejé inconclusa, yo creo que muchas veces es tan complicado para nosotros actuar conforme a estos estándares porque no hemos tenido esta experiencia en carne propia. ¿Qué? ¿Porque no tengo hijos? No. Porque no hemos conectado con un amor de padre tan profundo como el amor de Dios. A veces faltó papá en casa, o a veces aunque estuviera en casa, tú y yo pudimos haberlo visto muy poco, pudimos haber tenido muy pocas interacciones. Pudo que no hubiese intimidad, cercanía, y eso mengua nuestras capacidades y eso disminuye. Pero Dios es un Dios que está siempre buscando a sus hijos. No hay nada más conmovedor que esto. Versículo 8 de Oseas 11. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Este es el corazón de Padre de Dios, que está buscando a sus hijos constantemente. Dios busca a sus hijos de tal manera que dice: pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando de occidente. Y termina el versículo 11 diciendo: y los traeré de regreso a casa. Ese es el corazón de Dios. ¿Te sientes alejado de casa? Regresa. ¿Te sientes distante? Regresa. Dices: yo nunca tuve una experiencia de padre como la que tú estás diciendo, voy a ser un mal padre. No. Dios te da hoy la oportunidad de encontrarte con ese amor. Si tú dices: yo nunca tuve el conocimiento de quién era mi papá, o aunque lo tuve, jamás se portó de esa manera. El amor del Padre celestial, el amor del Padre perfecto, está rugiendo por sus hijos. No es un llamado tímido, no es un llamado pasivo, es un rugido, es una declaración de autoridad que suena más fuerte que la voz del mundo, que suena más fuerte que la voz del desánimo, que la voz de la condenación. Es un rugido de autoridad que dice: hijo, regresa a casa, porque mi gracia es precisamente el permiso, la autorización constante
para que tú regreses a casa. ¿Por qué no te pones de pie para terminar y oramos juntos, pidiéndole a Dios, sé intencional en pedirle a Dios una experiencia con el amor del Padre? Dios, enséñanos, Dios, aquellos que estamos criando a nuestros hijos, este amor perfecto, que podemos copiarlo, que podemos imitarlo, pero que si no viene desde el interior, termina siendo lo mismo. Padre, que tengamos un encuentro con tu amor. Padre, que podamos perdonar las heridas de nuestro Padre que se han sido causadas en el pasado. Padre, que podamos perdonar ausencias, abandonos. Redirige nuestra vista directamente hacia ti, Señor Jesús. Que nuestros ojos estén plenos en ti, sabiendo que tú eres el único Padre perfecto. En el nombre